Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín y hoy vamos a hablar de un tema que de pronto es escabroso por el fondo, pero que brinda una gran oportunidad a muchas personas de poder ayudar, de ser solidarios, de concientizar a la sociedad civil sobre lo importante que es darse a otros. Hoy tengo como invitados a representantes de Asoquem, una asociación que ayuda a los niños del Hospital Nacional de Niños, pero particularmente de la unidad de quemados. Hoy tengo como invitado al doctor Pablo Quesada y a Cintia Bermúdez, representantes precisamente de Asoquem. Bienvenidos. Gracias, Eric. Un placer tenerlos por acá, porque sé que están haciendo una obra maravillosa para ayudar precisamente a las familias y a los niños que han pasado por una situación difícil. Quisiera empezar con antecedentes. Cuéntenme un poco cómo surgió este proyecto Asoquem. Bueno, Asoquem es una asociación sin fines de lucro, ¿verdad? Es una ONG al servicio de los niños, las niñas, los adolescentes y las familias que sufren una lesión de quemadura y entran al Hospital Nacional de Niños. Asoquem está conformada por profesionales de salud y de educación, siempre la mayoría somos de atención primaria ahí con esta población, y vimos la necesidad de extrapolar las situaciones que habían dentro del hospital, sobre todo en el tema de prevención, ¿verdad? Más allá de las paredes del hospital, más allá de la curación, más allá de la rehabilitación, pero era extender los brazos hacia la población costarricense para contribuir a esta misión y visión que tenemos de bajar las incidencias por lesiones de quemaduras. Doctor, me imagino que a usted le ha tocado ver casos terribles de niños y adolescentes quemados, muchas veces por travesuras. Sí, correcto. Las quemaduras no son en sí un accidente, sino que son falta de prevención. Todas las quemaduras, no importa cuál sea su mecanismo, cuál sea lo que lo originó, el evento que lo llevó a cabo, son a raíz de una negligencia o falta de prevención. Ya sea que dejaron una plancha mal puesta caliente y el niño llegó y la tocó, eso se pudo haber prevenido. Que un niño tomó un líquido caliente y se lo derramó, eso también pudo haberse prevenido. Entonces, ese es el enfoque que nosotros le damos. Es básicamente falta de prevención, no es un accidente. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen de estar trabajando en todos estos procesos? Bueno, yo particularmente fui nombrada se llamaba así Escuela Hospital Nacional de Niños como maestra, y me asignan en el año 2008 para darle seguimiento a la parte educativa. Desde ese momento yo estoy con esta población, con todos los profesionales de salud, y más años siguientes nos organizamos porque no había una asociación como tal. La que existía ya no estaba con los fines que necesitábamos. Entonces en el 2015, ya con toda la documentación y todo lo que se requiere para registrar una organización, pues así nacimos en el año 2015. Bueno, vamos a tratar de ir como contextualizando esa motivación o esa razón de ser de ustedes. Tal vez podríamos hacerlo con el siguiente ejercicio. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que se dan en nuestro país relacionadas con quemaduras? Yo sé que, por ejemplo, para la época de Navidad se hace mucho ruido, muchos anuncios advirtiendo que la pólvora no debería estar en manos de niños. Ahí sí sé que se ha hecho un gran esfuerzo. Pero ¿cuáles son esos casos en donde más se da? Bueno, lo que usted decía, por ejemplo, las quemaduras con pólvora es de las que menos incidencia tenemos en el hospital y en general a nivel del país. Se ha hecho una buena campaña a favor de esto, ¿verdad? Y parece que se ha logrado, digamos, calar en la población. Lo más común son líquidos calientes en el hogar.
sobre todo en la cocina. Una leche caliente, café caliente, frijoles calientes, sopa instantánea caliente. Estos son los mecanismos más frecuentes de quemaduras en el hogar. Yo quisiera poner un poquito en contexto, tal vez tratar de dibujar una imagen en las personas. Quisiera pensar en un caso típico. La mamá está muy ocupada haciendo quehaceres del hogar y el niño va a la cocina a querer agarrar algo de la cocina sin que la mamá esté ahí pendiente. O a veces los papás delegan la responsabilidad del cuidado a otros menores de edad. La hermanita o el hermanito de 12 años cuidando un pequeñín de 4 años que tampoco tiene la madurez suficiente para entender que el peligro podría acudir. Claro. Sí se dan muchos de estos Claro. casos. Por supuesto. Un ejemplo común, la mamá está haciendo una sopa para el almuerzo o frijoles calientes, sirve el plato, no se lo da al niño de momento porque se siente que está muy caliente, se descuida en un segundo, el niño viene, agarra el plato y se lo derrama. De esto tenemos todos los días en el hospital, con quemaduras que pueden variar desde leves hasta profundas y graves y que pueden llegar a hospitalizaciones muy prolongadas. Eri, El, sí, el agua caliente. claro. El agua caliente, bueno, algunos estarán acostumbrados a que el agua caliente les sale de la ducha, pero me imagino que hay muchos hogares en nuestro país que de pronto calientan el agua para el bebé Correcto, es muy común. y es de muy pronto queman al chiquito. Claro, no, y quería agregar a este punto que ilustraba Eric, que el 70% de la población que se atiende en el hospital de niños, estos números son del hospital de niños, no tenemos de otros hospitales, son menores de 5 años. Entonces, al haber esta estadística, uno dice, ¿qué pasó? Pero hacemos un llamado a esta parte del cuidado del niño, ¿verdad? En el hogar. Ni el niño ni es travieso, ni el niño es majadero, voy a ilustrar, coloquialmente usamos esas palabras para nuestros niños, o inquieto o hiperactivo, todas esas palabras las hemos escuchado, ¿verdad, doctor? Pero resulta que en estas edades, y para los grandes investigadores de las etapas de los niños, estas edades es lo que le toca al niño, investigar, explorar, aventurar, y toca a los adultos que estamos ahí con ellos a la par, acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. Entonces es importante este número para difundir este mensaje y a lo que contribuimos nosotros como Azoquén y como Hospital Nacional de Niños, hacer ese llamado. Vamos a una breve pausa, pero voy a dejar sembrado este concepto. No fue un accidente, fue una negligencia. Ya casi regresamos. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos y hoy estamos hablando de un proyecto desarrollado por una asociación que se llama Azoquén, que pues pretende prevenir accidentes de quemaduras en las familias costarricenses, haciendo distintos esfuerzos, pero es difícil, ¿verdad? De pronto, ¿cómo hace uno para que todo el mundo esté enterado de todo esto? Cuénteme un poquito acerca de esas campañas que están desarrollando. Siempre en el año estamos tratando, ya sea en redes sociales o algunas otras dinámicas, ir a los centros educativos, sobre todo en las redes de cuidado, ¿verdad? Que está en nuestra población más vulnerable, los menores de 5 años, y estar contribuyendo con los docentes y con los niños a este tema de prevención. Sin embargo, bueno, una de las cosas que quisiéramos, y ya llevamos mucho tiempo en esto, es que de la población costarricense eliminemos la palabra accidente. La Organización Mundial de la Salud dice que si algo se puede prevenir, no es un accidente. Y las quemaduras son 100% prevenibles.
la conceptualización es clara. Lo que pasa es que muy del ser humano, ¿verdad? Tratar de escudarse en esa palabra como para justificar algunas situaciones que nos rodean. Y uno de los llamados a las personas adultas, no solo papá, mamá, los cuidadores, porque también dijiste, están en manos o de abuelitos o de hermanos menores, que no debería ser, ¿verdad? Pero el llamado es estar revisando los riesgos en el hogar. No importa cuántos metros cuadrados pueda medir mi casa, mi cocina, siempre estar vigilando qué pasa, cómo pongo las ollas en el disco de la cocina, cocino con los discos de atrás, o estoy revisando los enchufes que estén tapados para que los niños no vayan a meter nada, ningún objeto que pueda sufrir una descarga eléctrica. O sea, hay una serie de situaciones que podemos estar revisando en la casa y debemos como adultos estarlos haciendo para poder contribuir a que menos niños nos lleguen. Aproximadamente son 300 al año, todavía el año pasado cerramos con un número un poquito menos, ¿verdad? Pero hemos tenido años en que no hemos podido hacer campaña, como en el 2013, y subieron a 400 niños hospitalizados. Porque hay otra población que se atiende en una consulta externa, ¿verdad? Que los médicos valoran que puedan ir los papás tal vez todas las semanas a curación o semanas seguidas, ¿verdad? Entonces no necesitan de una cama, pero sí entonces podremos andar en los últimos años unos 600 personas menores de edad con lesiones de quemadura, las graves que llegan al hospital de niños. Como te digo, Eric, los otros números de los otros hospitales no los manejamos los del hospital de niños, que son los más graves. Doctor, usted que es cirujano plástico, ¿qué tan complejo es el tratamiento de un niño quemado? Por ejemplo, se le vertió agua caliente encima de su cuerpo. ¿Cuánto dura un tratamiento de esos? Bueno, es variable y va a depender primero del mecanismo por el cual se quemó y de la gravedad que tengan las quemaduras, que puede ir desde una escaldadura, o sea, una quemadura por líquido caliente que fue en una pequeña zona y que no fue muy grave y que se manejó a tiempo con buenos primeros auxilios, que esto puede llegar a curarse el niño en una semana, 7 días, incluso menos. A quemaduras muchísimo más graves, por ejemplo, quemaduras por contacto, que son siempre muy profundas, muy graves. Contacto es cualquier superficie caliente que el niño toque o que esté en contacto con ella. Que agarró la plancha con la mano. Correcto, una plancha, pero una plancha de planchar o el horno de la cocina. Estos niños pueden requerir tratamientos muchísimo más agresivos, injertos de piel, otro tipo de técnicas que pueden durar inclusive meses en hospitalización. Tenemos un récord de un niño que duró 6 meses hospitalizado por una quemadura. Le pregunto esto, doctor, porque tampoco es usual que la gente esté midiendo las consecuencias. O sea, no solo no se da la prevención por imprudencia, sino que además se previene porque uno trata de evitar tener a su hijo 6 meses en un hospital, por ejemplo. Quisiera hacer una consulta, no sé si entra dentro del rango de acción de la asociación, pero sí me gustaría saber qué pasa con los niños que ya sufrieron la quemadura, si se hace una investigación a los papás o en este caso a los cuidadores que no fueron prudentes para que le sucediera esto al niño. ¿Ustedes intervienen o lo manejan directamente las autoridades del hospital? Hay un protocolo cuando un niño tiene una lesión de quemadura, ¿verdad? Desde el primer momento que entra al servicio de emergencias, ya se activan los protocolos con trabajo social, pero es protocolo y más en el Hospital Nacional de Niños que se atiende a nuestra población más vulnerable, ¿verdad? Y las lesiones entran dentro de un trauma, ¿verdad? Una lesión importante, entonces trabajo social hace la investigación correspondiente, ¿verdad? Y yo quería agregar ahí también, Eric, que el tema de la hospitalización es un tema, como dice el doctor, de tal vez una semana o un mes, 2 meses, bueno, y hasta los 6 meses que habla el doctor, pero eso es el comienzo, ¿verdad? Porque después de esto sigue un proceso de rehabilitación que dura entre 2 años mínimo a 10.
porque si vimos las estadísticas que son menores de 5 años, ese niño tiene una etapa de desarrollo, tiene que ir en crecimiento y los especialistas en rehabilitación van valorando junto con los de cirugía reconstructiva esa cicatriz. Para nosotros ahora ya no es un niño quemado, es un niño, en el momento en que entró a emergencia es un niño sobreviviente de quemaduras, ¿verdad? Porque logra ese paso tan importante que es la sobrevivencia, porque también tenemos estadísticas de niños que han fallecido por una lesión de quemadura. Entonces viene todo este proceso de rehabilitación, cirugías reconstructivas, usar ropas especiales. Entonces, detrás de las quemaduras no solo la hospitalización, sino que hay una serie de procesos que vive el niño, y bueno, te vamos a agregar también la parte adulta, porque en Costa Rica también hay una unidad especializada en los adultos, que también tienen números muy parecidos a los niños también. Bueno, me interesa de sobremanera saber qué puedo hacer y qué puede hacer la gente para contribuir con la asociación, para prevenir más. Pero vamos a una breve pausa y ya continuamos hablando del esfuerzo que hace Asoquem. Hoy tengo como invitados especiales a dos representantes de Asoquem, quienes pues nos están hablando de lo importante que es prevenir quemaduras, sobre todo en menores de edad, donde se da una gran incidencia. Nos comentaban que los casos incluso superan hasta los 300 niños con problemas suscitados por esto, y que ello generalmente representa una negligencia, no un accidente. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos para ayudarles a ustedes a prevenir más y que todo el mundo se entere de lo que hacen? Claro, para nosotros ser un aliado con el Hospital Nacional de Niños es sumamente importante. Como te digo, es la población, nuestra población infantil, ¿verdad? Entonces, el llamado en este mes de octubre es porque iniciamos con toda una preparación hacia la prevención. Octubre es mes de prevención de quemaduras, de difundir el mensaje. E iniciamos precisamente formando a más de 150 docentes en el área de desamparados, en donde ellos van a ser nuestras voces ahí en esas comunidades, ¿verdad? Ahora en esta semana también profesionales en salud se forman en la atención primaria a nivel de todo el país, ¿verdad? Los especialistas que los atienden directamente al Hospital de Niños forman a estas personas interesadas en el tema, así que el 4, 5 y 6 tenemos simposio de quemaduras para profesionales en salud. Y más adelantito, en el 26 de octubre, es el Día Latinoamericano en Prevención de Quemaduras. Ahí hacemos una gran feria en los dos hospitales con unidades de quemaduras, que son el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Niños, que como tradición todos los 26 de octubre se difunde el mensaje en la consulta externa del hospital para los papás, las mamás, en los varios salones del hospital también se habla sobre el tema, ¿verdad? Pero igualmente, este año también se une la Escuela Juan Rafael Mora, que está cercana a los dos hospitales, porque hay una población también que va de comunidades como Pava, La Carpio, La Uruca, Barrio México. Entonces también queremos llegar a toda esa población donde sentimos que se puede contribuir a que tanto los niños como los adultos lleven estos mensajes a la casa. Bueno, usted me mencionaba que van a hacer una actividad en Desamparados. Y es que Desamparados es muy particular porque tiene también ahí la Escuela Nacional de Bomberos. Sí, señor. Y sé que ellos también hacen un trabajo bastante importante en el tema de prevención, bueno, de los incendios, pero de ahí también provienen algunas de las quemaduras. ¿Ustedes han trabajado en alguna ocasión en coordinación con bomberos de Costa Rica?
Los bomberos desde el año 2009 son los padrinos de la unidad del niño con quemaduras. Ahí se hizo un evento importante, ¿verdad? No había ni que decirlo mucho, ¿verdad? Pero ellos asumieron este papel de padrinos y todos los años nos acompañan, no solo en esta actividad del 26 de octubre. Si hay visitas a las escuelas, hay algún representante de bomberos que también le da la charla a los profesionales que participen acerca de todos los riesgos con respecto a incendios y cómo prevenirlos, ¿verdad? Hasta cómo poner la válvula del gas, cómo hacer las conexiones. Hay una serie, durante una hora, esa persona especializada en este tema, pues es parte de las charlas que les damos, pero sí, bomberos es un gran aliado. Una de las cosas que se ha venido haciendo los últimos años, 3, 4 años, es que se sincroniza una hora especial y suenan las sirenas a nivel nacional de las unidades de bomberos, en donde refleja ese llamado a la prevención. Doctor, viera que me encantaría que usted, que le ha tocado ver muy de cerca casos terribles de niños quemados, usted le haga un mensaje de prevención a la sociedad civil costarricense. Que usted me le haga ver a esos papás, a esos cuidadores, a esas personas que les toca tratar con menores de edad, lo importante que es, como dicen, estar ojo al Cristo para que no haya ningún, es que iba a decir accidente, para que no haya ninguna lesión en ningún niño. Sí, lo principal es estar atento al niño. O sea, no podemos, ahora es muy común que la gente con un celular o una tablet se desentiende de los niños. Esos vienen siendo los nuevos cuidadores o nanas de los niños. El padre o el encargado o la persona que está bajo el cual el niño estaba en el cuidado, tiene que estar atento. Para que suceda una quemadura son segundos. El evento sucede en segundos. Entonces, hay que evitar al máximo tener fuentes de riesgo. Cualquier objeto caliente puede ser potencialmente dañino para un niño. Entonces, hornos recién utilizados, el niño no puede estar cerca de esto. Planchas de pelo, planchas de planchar, discos de cocina, todo esto es Las niño. muflas, ¿no? Las muflas es importantísimo. Tenemos cualquier cantidad de niños que se han quemado por muflas de motocicleta, sobre todo a nivel de sus pies, con quemaduras gravísimas que terminan casi siempre con injertos, con hospitalizaciones prolongadas. Líquidos calientes, que como decía Cintia, ¿verdad?, es de las principales fuentes de quemadura en niños, ¿verdad? Y por supuesto, no pueden estar cerca de una fuente de fuego, candelas, fósforos, pólvora, mucho menos, ¿verdad? Entonces, el llamado es a estar atentos de los niños, a estar siempre viendo qué es lo que están haciendo los niños y no delegar en un celular o en una tablet el cuidado de los niños. Doctor Pablo Quesada, Cintia Bermúdez, muchísimas gracias por acompañarnos en Conversamos. Creo que hoy aprendimos muchísimo, pero también espero que aprendamos a solidarizarnos en el sentido de que este mensaje hay que divulgarlo, hay que compartirlo con otros. Esto es importantísimo que todo el mundo lo sepa. Hay que estar atentos y hay que tener malicia también, malicia indígena, para tratar el tema que se va a discutir y debatir durante todo el mes de octubre y un evento particular especial el 26. ¿Cómo se entera la gente de Azoquem? ¿Cómo le llega a través de redes? Pueden a la red social que es Unidad del Niño con Quemadura, estamos en Facebook, y también a la azoquem@gmail.com. Muchísimas gracias, señor Cintia, muchísimas gracias, don Pablo. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en Conversamos.